Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 15 de septiembre del año 2025. Mi gente, monitoreando las últimas informaciones de lo que acontece en Cuba, ha seguido la ola represiva en Jibara, Holguín, después de que hace 2 noches el pueblo holguinero de Jibara saliera a las calles a protestar, a pedir que les pusieran la electricidad después de varios días sin servicio eléctrico y a pedir sobre todo libertad. Ya el pueblo está cansado, el pueblo cubano no aguanta más, señores. El pueblo cubano ha soportado por 66 años todas las vicisitudes que no ha soportado ningún otro pueblo en la historia de la humanidad por tantos años. Son años de hambre, son años de miseria, son años de una represión brutal de un régimen opresor que a toda costa se quiere sostener en el poder y arrastrando con su deseo de seguir sosteniendo esa dictadura opresora y sosteniendo la agonía de millones y millones de cubanos, están recurriendo a lo que ellos saben hacer, a lo que mejor hacen, que es la represión para tratar de apagar y de callar los clamores de libertad de todo un pueblo. Cuba está devastada, además está decirlo, vemos diariamente a través de las redes sociales las imágenes del estado en que se encuentran los hospitales, del abandono en que se encuentran los ancianos, de la grave situación sanitaria que hay en cada barrio de Cuba, lleno de basuras en todas las cuadras, charcos con aguas bañales mezcladas con agua de lluvia y con agua potable también que paradójicamente no llega a las tuberías de los hogares. Sí se vierte diariamente en la cantidad de salideros que tiene la infraestructura hidráulica del país, que no se le ha dado un mantenimiento adecuado desde el año 1959. Un país que en el año 1870 tenía, por ejemplo, en la capital cubana el acueducto de Alvear, que había sido ganador en la Feria de París de un premio por ser una de las obras ingenieras hidráulicas más grandes de aquella época. Sin embargo, hoy el pueblo cubano, la mayoría, tiene que estar abasteciéndose de agua potable con pipas de agua, pagándola a precios excesivos, a veces hasta 2 años de salario para poder llenar una cisterna en un hogar y tener un poco de agua potable. Un país donde por más de 2 años y 9 meses el régimen ha vuelto a condenar al pueblo cubano a los apagones diarios, a programas y planes de apagón como en los tiempos del llamado periodo especial. Es que Cuba nunca ha vivido otro periodo que no sea un periodo especial, porque han vivido un periodo de hambre, de miseria, de carencia, de falsas promesas. Vimos también en el noticiero oficialista del castrismo como la ministra de Comercio Interior se vanagloriaba, ¿no?, de que recibía ayer en el puerto de La Habana un barco cargado de arroz posiblemente regalado de Vietnam o de Laos o de China, para garantizar la canasta básica, cuando todavía muchos pueblos y muchas ciudades de Cuba le deben meses y años enteros de esos llamados productos de la libreta de racionamiento que ya no llegan con la regularidad de años atrás, porque realmente el régimen se ha desentendido del pueblo cubano y piensan que con un salario de 3.000 o 4.000 pesos cubanos, cuando el dólar está casi rondando los 500 pesos, un dólar, pueden ir a comprar a esas MIPYMES que han establecido los nuevos ricos, que no son más que los hijos, nietos y los enchufados del régimen dictatorial. Ellos están viviendo, ellos están condenando al pueblo a la miseria, una miseria cada vez mayor y espantosa, justificándose con un falso bloqueo, que es el embargo estadounidense, que cada vez tiene menos alcance, porque diariamente salen de los puertos de la Florida y de los aeropuertos de Miami, Orlando, Tampa y otras ciudades de aquí del estado de la Florida, salen cargamentos y cargamentos de abastecimientos para esas MIPYMES, para los hoteles, para las tiendas en dólares y para toda la infraestructura que el régimen se ha creado para poder vivir ellos, mientras condenan a la miseria, al hambre, al desabastecimiento y a la desgracia al pueblo cubano. Por eso atacan diariamente a páginas como La Tijera, a influencers y personas que se dedican a mostrarle al mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, porque ellos saben que eso puede ir creando una conciencia en el pueblo cubano que, cansado de tanto abuso, de tanta miseria, de tanta falsedad, de tanto atropello, de tanto apartheid, porque mientras están pasando ellos necesidades y carencias y vicisitudes, ven como los hijos y nietos de la cúpula dictatorial andan en carros de alta gama comprados aquí en la Florida, viven en mansiones que están totalmente equipadas con equipos y productos comprados aquí en los Estados Unidos, en este exilio, en esta Florida, y ven cómo mientras ellos están llevando la peor parte en esta historia,
los países, incluidos los Estados Unidos, siguen negociando abiertamente con la dictadura opresora castrista, aumentando y prolongando la agonía de todo un pueblo. El pueblo cubano, vuelvo y lo repito siempre, es el protagonista de su propio destino, porque es el que está realmente pasando y padeciendo todos los rigores en los que el castrismo opresor los tiene condenados desde el año 1959. Y está en las manos del pueblo cubano librarse de esa pesadilla de una vez y por todas. Porque el pueblo cubano no es solamente la mayoría de los cubanos que no tienen ningún vínculo directo con el régimen opresor castrista y están pasando 20.000 necesidades y están viviendo la agonía en la que el castrismo los tiene condenados. El pueblo cubano también es ese funcionario público que está robando, que está malversando y que está defendiendo a capa y espada las miserias de esa mal llamada revolución porque le están sacando fruto. Pero el fruto que le sacan es ínfimo. Al final llegan a su casa y no tienen electricidad. Al final sus familiares y sus seres queridos, su círculo de amigos más cercanos están también condenados a la misma miseria, al mismo hambre, y así mismo está condenado el policía, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus familiares más cercanos, y también así están condenados también los familiares de los oficiales subalternos y los oficiales inferiores de las Fuerzas Armadas castristas. Esta situación es realmente difícil y dolorosa, pero tiene solución, y la solución es la unidad del pueblo cubano, el despertar de ese letargo y de ese individualismo en los que el castrismo lo fue moldeando, ¿no? Porque desde el año 1960 que se crearon los comités de defensa de la mal llamada revolución, la premisa fundamental de Fidel Castro fue eso, crear un sistema de vigilancia a nivel de barrio donde todo el mundo se teme, donde el vecino le teme al otro, donde el presidente del comité le teme al de vigilancia, el de vigilancia le teme al del partido le teme al dirigente porque lo puede aplastar. Y así han creado un sistema fratricida, ¿no? Donde el cubano, todo el mundo le tiene miedo al otro cubano. Y esto yo lo transpiro en las publicaciones que hago, porque las personas que me mandan colaboraciones tienen, y lo entiendo perfectamente, porque están dentro de la isla, mucho temor, ¿no? Y me dicen, tú sabes que si me descubren que soy yo, me van a desaparecer. Tú sabes que si saben que fui yo el que escribí, te estoy escribiendo de un pariente mío que está abusando y que está trabajando al servicio del régimen opresor. O sea, es evidente que las denuncias que a diario hacemos en las redes sociales vienen directamente del mismo pueblo, vienen directamente de cubanos que son o compañeros de trabajo o familiares o vecinos o conocidos o amigos o víctimas en su mayoría de esos funcionarios públicos que son el sostén del aparato represivo de la dictadura opresora castrista. Pero esto tiene que acabarse. Esta gente están saliendo a la palestra pública, tenemos sus fotos, direcciones, teléfonos, toda la información de estos esbirros al servicio directo e indirecto de la tiranía opresora castrista, y un día cuando Cuba sea libre, como ha pasado en Nepal y en otras dictaduras que han caído, tendrán que dar cuenta ante un tribunal por sus actos criminales en contra de un pueblo oprimido, de un pueblo desarmado, indefenso, que por culpa de ellos mismos, siendo el sostén del aparato de chivatería y represor de ese régimen castrista, se convierten por ende, ¿no?, en cómplices directos de toda la agonía de millones y millones de cubanos. Cuba será libre y los enemigos del pueblo cubano tendrán que pagar por sus crímenes de lesa humanidad contra millones y millones de familias cubanas que hoy se encuentran separadas, que han perdido a sus hijos, que se encuentran agonizando y padeciendo dentro de esa isla maldecida por la dictadura opresora y genocida castrista. Cuba no aguanta más. Seguirán las protestas, seguirá el hambre, seguirá la miseria y seguirá la represión mientras siga la dictadura opresora castrista en el poder, violando los derechos elementales y fundamentales del pueblo cubano. Quería aclarar porque inicialmente en el caso del joven que el viernes pasado, el liniero de la empresa eléctrica de La Habana, que trabajando en San Miguel del Padrón en horas de la tarde del viernes, el arco le quemó sus manos, pues este joven, en comunicación con la familia, supimos primero que en las próximas horas, posiblemente tan pronto como hoy, se toma una determinación porque están tan dañadas sus manos que lamentablemente tendrán que ser amputadas, y ellos agradecen los gestos de solidaridad y de todos lados de los cubanos alrededor del mundo que les han ofrecido todo tipo de ayudas, pero hay una realidad. La persona que puso el número de teléfono y la cuenta bancaria, y que inicialmente aquí desde la página La Tijera lo compartimos, es la ex esposa de este joven, la madre de su niño, que de manera unilateral y sin contar con los familiares directos del joven, ni con él mismo, que está consciente todo el tiempo, ha estado consciente y está muy claro, ¿no?,
de la situación que está pasando, pues la familia y el mismo joven piden de que no sigan haciéndolo, porque esa ayuda incluso no va a llegar ni a su hijo. Esa ayuda la está utilizando de manera irresponsable y en consulta con la familia su expareja, la esposa, que para nada tenía muy buenas relaciones con él y ahora se está aprovechando de esta desgracia que ha sucedido, de este accidente de trabajo que todavía se está investigando, ¿no? La responsabilidad de los dirigentes de la empresa eléctrica de Ciudad de La Habana y de las normas de protección al trabajador que fueron al final no violadas, porque tiene que haber, para que haya ocurrido un accidente, tienen que haber habido normas de protección del trabajador que no, o porque faltaba el equipamiento, o porque un supervisor no estaba en el momento de ese liniero estar trabajando en el lugar. Algo tiene que haber sucedido allí que falló, como fallan todas las cosas en Cuba. Lo que pasa es que lamentablemente este joven no será indemnizado, porque si ustedes tienen una idea, una indemnización para un tipo de accidente de ese tipo, posiblemente lo que le den sean, y si lo tuvieran que deshabilitar, por ejemplo, deshabilitar es retirar no por discapacidad, lo que estaría recibiendo serían 1.800, 1.900 pesos mensuales, que eso prácticamente no le alcanzaría ni para comprar 15 huevos, no le alcanzaría ni para comprarse una botella de aceite y una libra de carne de puerco, porque la situación en Cuba, señores, está realmente dura y difícil. Y vuelvo y les repito, la única solución a tantos males y a tanta desgracia no es que se reforme la dictadura, no es que exista un cambio fraude, no es que le permitan a ese régimen opresor disfrazarse de democracia para seguir sosteniendo e incrementando y prolongando por más tiempo la agonía del pueblo cubano. La única solución que tiene el pueblo cubano es su libertad, y mientras no tenga esa libertad seguirán padeciendo de todos esos males. Alejandro Ramírez, buenos días y bendiciones. Gracias, hermano, por diariamente estar conectado con Energía Directa, por compartir mis publicaciones, porque gracias a ti también el mundo conoce, ¿no?, de la realidad de lo que acontece en Cuba cada vez que uno de ustedes comparte nuestras publicaciones. Iván Fernández, lamentablemente no hay quien vive en Cuba. No es que no se puede vivir así, lo dice el mismo himno nacional: en cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido. Pero termina diciendo del clarín: escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Vamos a desmenuzar esas estrofas finales del himno. Vivir con hambre, vivir sin agua potable, sin medicamentos, sin electricidad, vivir sometido al atropello de las fuerzas policiales del castrismo, vivir bajo la represión, bajo la intimidación y el miedo, no es vida, señores. Por eso el clarín, ¿sabes cuál es el clarín? El clarín es tu hijo con hambre, tu mamá muriéndose en un hospital y que no hay un medicamento para dárselo, tu familia a punto de ser enfermada toda por la falta de higiene que hay en tu barrio. Todo, ese es el clarín, ese es el clamor, toda la desgracia que está padeciendo el pueblo. Entonces, no hay armas, pero el arma es la voz y la unidad. Con su voz y con su unidad, el pueblo cubano unido y clamando por libertad será la única manera de que finalmente, desde San Antonio hasta Maicí, sin salir de las calles hasta que ese régimen no recoja sus maletas y se largue de Cuba, será la única manera en que el pueblo cubano finalmente será libre. Helga Collado, armas, la voz es un arma. ¿Qué armas tenían la gente en Nepal? No había armas ninguna. ¿Qué armas tenían los puertorriqueños cuando no quisieron seguir con el gobernador delincuente y corrupto y ladrón que tenían en Puerto Rico? Su voz, nada, su voz y la unidad. Se unieron todos los puertorriqueños se unieron. Los artistas puertorriqueños de la isla se unieron al pueblo boricua y finalmente sacaron al gobernador ladrón y corrupto que no querían seguir teniendo allí, gobernando y rigiendo los destinos políticos de la isla de Puerto Rico. En Nepal no querían más a ese dictador comunista que tenían allí del Partido Comunista de Nepal, y que hicieron el pueblo todos a las calles. Cuando los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas que estén armados vean que el pueblo cubano no sale 3 días de las calles y que nadie ha cometido un delito, ni nadie ha saqueado, ni ha vandalizado nada, pero sigue pidiendo y clamando libertad, que el grito mire, los muros de Jericó no cayeron con armas. Los muros de Jericó, según dice la Biblia, y por fe yo lo creo, cayeron con el clamor del pueblo. Fíjense ustedes qué ensordecedor puede ser el grito de todo un pueblo cuando tiene la razón y cuando está clamando por su libertad, que cayeron los muros de Jericó. ¿Cómo no va a caer el castrismo? El castrismo tiene que caer y el pueblo cubano finalmente será libre. Alejandro Ramírez, ¿te das cuenta en la última manifestación de Jibara
ya metieron varios presos después de buenas trancas repartidas por personas. Ellos apagan cualquier llama. Alejandro, mi hermano, ¿sabes por qué apagan la llama? Porque salen 10, 12, 15, 20 y los demás se quedan escondidos desde su casa con miedo, viendo cómo esos 15 o 20 tienen el valor de salir a clamar lo que todos al final desean. Por eso la falta de unidad es la que sostiene el castrismo todavía en el poder. Pero si se unen todos los cubanos de San Antonio hasta Maicí, esa dictadura se acaba en un santiamén. Le doy 72 horas con el pueblo cubano completo en la calle clamando. Aunque ellos quiten el internet, aunque ellos quiten las comunicaciones, aunque ellos traten de tapar la verdad, tendrían que cometer un genocidio y no tienen guardias ellos para poder contra 6 o 7 millones de cubanos, ancianos, mujeres, niños, todos en las calles clamando por libertad. Eso te lo puedo asegurar yo. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y el pueblo lo resiste en la medida en que quiera seguir siendo esclavo de esa tiranía y de esa dictadura opresora. Creilis Gómez, buenos días y bendiciones. Carmen González, buenos días, muchas bendiciones. Usted tiene toda la razón. Esa dictadura es mala y dan asco. Gerda Collado, bendiciones y que Dios proteja a este pueblo. Amén, bendiciones para ti también. Alberto Daniel San Climén Migoya, buenos días hermano, buenos días mi hermano y bendiciones. Y nada mi gente, les deseo una linda jornada de lunes, muchísimas bendiciones a todos. Seguiremos desde la tijera denunciando los males del castrismo y seguiremos sobre todo orando y pidiéndole a Dios Todopoderoso que nuestro pueblo cubano tome la única y mejor decisión que pudiera tomar en estos 66 años para al final librarse del régimen castrista opresor. Y es el clamor en las calles de San Antonio hasta Maicí pidiendo lo que por derecho les toca, libertad. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Que tengan un lindo día. Bendiciones.